Santos Saúl Álvarez Barragán, la superestrella y el villano. Un Hall of Famer que al mismo tiempo es resistido por fanáticos incluso de su propio país. Múltiples títulos mundiales, grandes nombres en su haber y el boxeador más taquillero del último lustro. Sin embargo, todos estos datos se dan en un contexto de diversas críticas. Parece inverosímil que, tras defender por cuarta vez sus 4 cinturones de peso supermediano, ostentando ser el único, no solo mexicano, sino también latino, en unificar todos los cinturones de una división, aún esté bajo un manto de cuestionamientos. ¿Por qué despierta esta dualidad? ¿Cuál es la razón por la que muchos aficionados mexicanos lo aman y casi en partes iguales otros lo critican de manera despiadada? El Canelo es todo eso y más. Sus comienzos, su historia, su carrera, sus peleas y también sus polémicas hacen a la icónica figura de Saúl Álvarez. Desde el vamos, Saúl parecía estar destinado al boxeo. Nació en Guadalajara, pero se crió desde pequeño en Juanacatlán, un pequeño municipio de Jalisco, en un contexto familiar habitual para los grandes campeones mundiales. El dinero no solo no abundaba, sino que era un problema. Es el menor de 8 hermanos, siendo 7 de ellos varones y todos boxeadores en formación. Desde el inicio ya el camino parecía estar escrito para el pequeño Saúl. Los guantes y el ensogado debían formar parte de su vida. Bajo este contexto, los inicios del Canelo obviamente fueron prematuros en el boxeo, por lo que tan solo casi 3 años después de comenzar a entrenar y con 15 años de edad, Canelo hacía su debut victorioso en el boxeo profesional. Fue ante Abraham González por nocaut técnico en el Arena Chololo Larios de su Jalisco natal. En apenas su tercera pelea, se enfrentaría ante el debutante Miguel El Títere Vázquez, a quien vencería por decisión dividida y que, más adelante, en una cartelera en la que pelearían los 7 hermanos Álvarez, le darían la revancha y vencería nuevamente sin dejar dudas en una decisión unánime. Sin saberlo en ese entonces, Vázquez, que a posteriori se convirtió en campeón ligero de la Federación Internacional de Boxeo, fue el primer nombre importante en la carrera de Canelo. De por sí, su cabellera colorada y su piel con pecas hacían de Saúl un personaje en México atractivo para las televisoras y promotoras. Ahora, esos rasgos característicos obviamente estaban acompañados de excelentes resultados, knockouts, un estilo atractivo y una solidez sorprendente para alguien de su corta edad. Pero en un momento tenía que llegar su oportunidad fuera de México. El prometedor prospecto se tenía que hacer conocer más allá de la frontera. Canelo haría su debut en Estados Unidos el 24 de octubre de 2008 en Los Ángeles, más precisamente en el Morongo Casino, ante Larry Mosley, y lo vencería en una decisión unánime con una actuación convincente. El talento del tapatío ya pisaba fuerte en tierras norteamericanas. Continuaron las victorias, su racha de invicto también, y su récord se engrosaba, con actuaciones impresionantes tanto en México como en los Estados Unidos. Es así que con un récord de 31 victorias y un solo empate, el nacido en Guadalajara, con solo 19 años, hacía su primera presentación bajo las grandes luces de Las Vegas el 1 de mayo de 2010 y con una cartelera que estelarizó nada más ni nada menos que alguien que se cruzaría en su camino más adelante, Floyd Mayweather Jr. El primer gran desafío, su primera chance de mostrarse de forma masiva en Estados Unidos era ante el puertorriqueño José Cotto, que poseía en ese entonces un récord de 31 victorias, una derrota y un empate. Y fue por primera vez bajo la promoción de Golden Bow Promotions, presidida con el histórico Oscar de la Hoya, con quien tendría grandes idas y vueltas e incluso disputas legales. Así también llegó el primer susto en su carrera y una de las muy pocas veces que se lo ha visto pasar zozobra a lo largo de su carrera. El boricua conectó una sorpresiva mano ni bien comenzada la pelea en el primer round y puso mal a Canelo. No fue más que un cortísimo traspié. Canelo devolvió los favores en el round siguiente y tras un dominio absoluto llegaría el nocaut técnico en el 9º round. La marca Canelo, que ya era furor en México, comenzaba a sonar en Las Vegas y en el resto de Estados Unidos. 3 victorias y menos de un año más tarde con 2 knockouts incluidos y uno de ellos ante el campeón del mundo argentino, Carlos Valdomir, llegaría a su tan ansiada oportunidad por un título mundial.
Diversos cinturones regionales ya estaban en la vitrina del Canelo, pero ante el inglés Matthew Hutton se encontraba la chance de ser por primera vez campeón regular, en este caso por el título Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Así, el 5 de marzo de 2011, estelarizando su primera cartelera en Estados Unidos en el Honda Center de Anaheim, en California, Saúl pasó por encima a su rival y se consagró como monarca de las 154 libras. Sería el primer título mundial de muchos que se vendrían por delante. 5 fueron las defensas de dicho título, una incluida ante una leyenda, Sugar Shane Mosley, que si bien estaba en el ocaso de su carrera, no dejaba de ser un nombre importante en el récord del mexicano y lo venció así todo contundentemente en una amplia decisión unánime. El siguiente objetivo era sumar un nuevo título y es por ello que tomó la decisión de enfrentarse a un desafío complejo. El estadounidense Austin Trott, que venía invicto con 26 victorias y habiéndole ganado recientemente al legendario Miguel Ángel Cotto. No solo eran números y una gran victoria, era un boxeador sólido, que peleaba en la larga distancia y que buscaría boxear al tapatío de igual a igual. Era un rival complicado desde lo estilístico y es por eso que pese a la ya instalada figura del Canelo y las grandes actuaciones que venía teniendo, era por apenas favorito en las apuestas. Bueno, esa paridad que las cuotas de las casas de apuesta marcaban no fue más que una anécdota. La victoria de Saúl fue clara y contundente en el Alamo Dome, en una decisión unánime amplia con caída incluida para Trout en el séptimo y que con suerte pudo disputar de igual a igual 3 de los 12 rounds. Las grandes victorias conllevan grandes responsabilidades y el éxito atrae al éxito. Es por ello que a Canelo le llegaría su primer gran día. ¿Qué mejor que enfrentarse al número 1 libra por libra? ¿O qué peor? El invicto Floyd Mayweather Jr. puso sus ojos en la muy joven pero ya superestrella mexicana, ya que cerraba por todos lados. Taquillero, en un gran nivel, pero en el análisis principal cara del boxeo de ese entonces, un rival accesible por su inexperiencia en peleas de este calibre. Ningún desafío superado por el tapatío estaba ni cerca de lo difícil que sería descifrar al indescifrable Floyd Mayweather. Por algo el oriundo de Grand Rapids llegaba a la contienda con un récord de 44 victorias, 0 derrotas y 0 empates. Pero el paso del tiempo habría una pequeña incógnita. ¿Le afectarían a Floyd sus 37 años a la hora de enfrentar a la estrella en ascenso mexicana? Llegaría el día, 14 de septiembre de 2013, en el mítico MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Canelo visitaría el patio de la casa de Floyd, buscando dar un batacazo que deje con la boca abierta a todo el mundo del boxeo y que le permita sostener los títulos Super Welter del CMB y la AMB que tenía en su poder. Pero Floyd continuó invicto y no solo eso, le dio una lección absoluta de boxeo a Saúl. Su shoulder roll, el manejo de la distancia y el arte de las manias fueron demasiado para un Canelo de solamente 23 años. Con el diario del lunes, la enseñanza fue mucha. Su visión del negocio se incrementó y su hambre de gloria, lejos de reducirse, se acrecentó de manera espectacular. Aunque no todo es color de rosas, comenzaron los grandes cuestionamientos a cómo el ambiente del boxeo protegía a Saúl. En una pelea en la que dominó un solo rincón, y Canelo con suerte pudo disputar de igual a igual, sin necesidad de haberlos ganado, 3 rounds. Y para no manchar el récord de la joven figura con unas tarjetas abultadas en diferencia como lo ameritaba, uno de los jueces le dio un absurdo empate. Esa decisión mayoritaria fue la semilla inicial de un árbol de cuestionamientos que vendrían más adelante en su historia. Una pelea ante el perro Angulo, en la que se lució, permitió darle aire al Canelo de esas críticas. Sin embargo, la próxima pelea estaría envuelto en polémica nuevamente. Lo digno de destacar es sin dudas no rehuir a las dificultades, pero la pelea ante Erislandy Lara, que se llevó a cabo el 12 de julio de 2014, le daría múltiples dolores de cabeza a Saúl. Al estilo cubano, siempre difícil, significó un escollo en el trámite de la pelea. Los movimientos elusivos del American Dream, que llegó a la pelea con un récord de 19 victorias, 1 derrota y 2 empates, tomaron protagonismo en la narrativa del combate y por muchos momentos el Canelo, si bien era el dominador del centro del ring,
no podía encontrar a Lara. Muchos lo vieron perder, otros tantos ganar, en una pelea difícil de puntuar con rounds parejos que eran una moneda al aire. El Canelo se llevó la victoria. Inevitablemente el susurro alrededor de lo que rodea al negocio creció y se escuchaba una frase muy común en este mundo: para ganarle en Las Vegas al dueño del circo, tenés que noquearlo. Y si Canelo comenzaba a ser uno de los dueños del circo, y en esas monedas al aire, la mayoría cayeron del lado del mexicano. ¿Cómo acallar todas estas opiniones? No hay nada mejor que fuegos artificiales. En su siguiente pelea derrotó a Kirkland con un knockout de los mejores del año para luego comenzar su aventura en un nuevo peso, las 160 libras. Y las grandes estrellas muchas veces eligen obviar alguna pelea de adaptación. Fue directamente al hueso y enfrentó a la estrella boricua Miguel Cotto el 21 de noviembre del 2015. Nuevamente en Las Vegas, pero ahora en el Mandalay Bay, el de Guadalajara desbloqueó un nuevo logro: ser campeón en un nuevo peso, quedándose con el cetro del CMB del peso mediano. Pero los jueces, si bien no fueron actores principales, poseyeron un rol de reparto, dando unas abultadísimas tarjetas en contra del boricua en una pelea que fue cuanto menos muy competitiva. De ahí en más, las reglas del juego quedaban absolutamente claras. Canelo sería, sin ningún tipo de discusión, el lado A de la pelea, llevándose bolsas espectaculares y siendo siempre quien imponía las condiciones. 6 de mayo de 2017... T-Mobile Arena, la ciudad del pecado, era ahora anfitrión de una pelea muy buscada. Los cuestionamientos por no enfrentar al monstruo de las 160 libras, Gennady Golovkin, no faltaron. Pero Saúl le daría el gusto al público mexicano. ¿La mejor en lo deportivo? No. Sin títulos en juego y contra un boxeador controversial, la pelea sería contra Julio César Chávez Jr. Se convirtió en un fetiche. Algo que no se podía evitar y que fue una máquina de generar dólares. Sin la necesidad de un análisis deportivo exhaustivo, Canelo simplemente demolió a Chávez a pesar de subir de categoría y pelear en un peso pactado de 164 libras que favorecía claramente a Julio. Pese a la diferencia de tamaño, Canelo no solo ganó cada uno de los rounds, sino que dañó al hijo de la gran leyenda durante los 36 minutos de pelea. El claro ejemplo de que el negocio es el que manda y que lo deportivo queda relegado siempre y cuando tenga trabajo la máquina de contar billetes. Tras idas y vueltas, una de las peleas más importantes de la última década finalmente se dio. El 16 de septiembre del 2017, el dominador absoluto del peso medio en ese entonces, invicto, con un porcentaje de knockouts terrorífico, 37 victorias, 33 por la vía rápida, 0 empates y 0 derrotas, Gennady Golovkin se enfrentaba a Saúl Canelo Álvarez en el T-Mobile de Las Vegas. Nuevamente Las Vegas era un escenario de la historia viva del boxeo, y así como Canelo visitó al dueño del circo contra Floyd, era Golovkin quien peleaba en el ahora patio de la casa de Saúl. Por primera vez en muchísimo tiempo, Canelo estaba abajo en las apuestas, pero con una paridad acorde al nivel de ambos. Dentro del ring, durante los 36 minutos de pelea netos que se vivieron en el imponente recinto de Las Vegas, el trámite de la pelea fue sencillamente espectacular. Golovkin dominó el centro del ring, su jab, que parece un martillo, hizo mella en el tapatío. Saúl, por su parte, con un abanico más amplio de recursos defensivos, en varios momentos pudo aprovechar la frontalidad de Golovkin y contragolpearlo. De a ratos, el pleito de cabina telefónica. Por otros, un choque de estilos entre un demoledor con hambre de knockout y un boxeador con amplísimos recursos y hasta quizá más completo como Canelo. No defraudaron, superaron las expectativas. Sin embargo, tras la última campanada, los aficionados y expertos del deporte avisoraban una buena victoria del kazajo. ¿Recuerdan lo que mencionamos hace unos minutos? Sí, al dueño del circo hay que noquearlo. Y eso no sucedió. La superpelea se definió con una decisión dividida que derivó en un totalmente cuestionable empate. Pero lo más aberrante fue la escandalosa tarjeta de la jueza Adelaide Bird, que dio un 118-110 a favor del Canelo. La revancha no se haría esperar. De hecho, fue inmediata. El mismo recinto era el espacio para que el kazajo pudiera sacarse la espina o para que Saúl despejara toda duda.
No sucedió ninguna de las dos. En otro peleón y con una mejor versión de Canelo comparada con el pleito anterior, la pelea llegaría nuevamente a una disputadísima decisión. Por supuesto, repleta de polémica. A diferencia del anterior, que mucha gente la catalogó incluso de robo, esta fue cerradísima. Las tarjetas de los expertos y de los aficionados, todas parejas, se dividían casi que en partes iguales. Y para no perder la costumbre, la moneda de los jueces cayó del lado de la máxima figura. Canelo le arrebató al kazajo los títulos AMB, Ivo y FIB de peso mediano. Golovkin en una decisión mayoritaria reñida a más no poder. Menos controversial, pero al vencer al favorito de la gente, que sin duda era Golovkin, se ganó aún más hate, en lo que se convertiría en una bola de nieve de críticas casi imparable para Saúl Canelo Álvarez. Una anecdótica pelea ante Rocky Fielding en cuanto a lo deportivo, porque no hubo competencia, lo convirtió en monarca ahora del peso supermediano. Tercera división en la que se consagraría como campeón, el oriundo de Guadalajara. A eso le siguió una parejísima pelea, en la que le ganó de manera justa al difícil Danny Jacobs y defendió nuevamente sus títulos de peso mediano. La siguiente gran pelea, el próximo desafío, se convertía en un hito difícil de alcanzar. Subir a peso medio pesado a enfrentar a Sergey Kovalev, el ruso que supo ser varios años el noqueador más temido de la categoría, pero que actualmente no se encontraba en su mejor momento, en su máximo esplendor. ¿Alguien dijo cuestionamientos? Por supuesto que llegaron. Están a la orden del día en la narrativa de la historia de Saúl. ¿Quién podría discutir pelear con el tamaño de Canelo en las 175 libras? Un desafío para cualquier otro boxeador mayúsculo, hasta casi que imposible. Cláusulas de rehidratación, apenas 3 meses de preparación y un momento ideal. Con un ruso de capa caída, fue el cóctel perfecto para que Canelo diese ese gran paso. A lo Floyd eligió el momento preciso para conseguir la gloria y meterse en el club de los 5 mexicanos campeones en 4 diferentes divisiones, para acompañar en la lista a Juan Manuel Márquez, Jorge el Travieso Arce, Leo Santa Cruz y Eric el Terrible Morales. Y eso antes de la pelea. Canelo finalmente terminaría noqueando de manera espectacular a Kovalev sobre el final de la contienda el 2 de septiembre de 2019 en el MGM Grand. Hasta ahí todo color de rosas. Un nuevo título y un nuevo peso conquistado ante el ruso de 36 años. Pero anecdótico o no tanto, los jueces estaban haciendo de las suyas por si la pelea llegaba a la decisión. En una pelea bastante monótona y aburrida hasta el momento del knockout, Kovalev con los jabs y los rectos parecía llevarse una buena cantidad de rounds. Un Canelo con cautela, como nunca se lo había visto antes, intentaba boxearlo, pero no parecía un trabajo fructífero. En las tarjetas de los jueces, evidentemente sí. El mexicano arriba en las 3 tarjetas, no sorpresivamente. O ganaba el Canelo o ganaba el Canelo. Volvería a la otra cara del tapatío. Tras victorias que no dejaron mucha tela que cortar ante Yildirim y Callum Smith, la siguiente gran pelea se avisoraba. Un AT&T repleto de 80.000 fanáticos en Dallas, Texas, verían una destrucción total el 8 de mayo del 2021. La víctima, el impredecible invicto inglés Billy Joe Saunders. Un gran personaje fuera del ring que vendió la pelea de la mejor manera, pero no hizo lo propio en el ensogado, pese a llegar con un récord perfecto de 30 victorias sin derrotas ni empates. Saúl domó al inglés, pudo sin dificultades controlar ese estilo poco ortodoxo de Saunders y le terminó rompiendo el orbital. Sin duda, una de las mejores actuaciones del Canelo. Hizo parecer muy fácil una pelea que en los papeles era complicada. Chapó. La próxima pelea también sería una buena actuación ante un muy complicado rival, como lo es Sweet Hands Caleb Plant. Otro invicto más en el récord del Canelo, que llegaba más precisamente con 21 victorias, 0 derrotas y 0 empates. Ese estilo al que el Canelo no le gusta enfrentar, pero lo descifró y lo noqueó en el round número 11 en el MGM Grand. Sin embargo, la frutilla del postre fue la siguiente. Hizo historia y conquistó la unificación de todos los cinturones en una misma categoría, siendo el primer latino en lograrlo. Canelo ya avistaba una pelea. Tenía en mente un desafío realmente complicado. Nuevamente en peso semicompleto. Dimitri Bivol, récord perfecto de 19 victorias, sin empates ni derrotas. Escuela rusa, virtuoso,
dominador de la distancia, más grande y más fuerte que Saúl, quizás de los boxeadores más ordenados en la actualidad. En la letra chica y el análisis boxístico, el némesis, el que cumplía con los requisitos para contrarrestar al de Guadalajara. Aún así, Canelo encaraba esta contienda con un sólido favorito, ya que Dimitri, de 31 años, quizá por falta de motivación al enfrentar una oposición de nivel cuestionable, no mostró su mejor cara en la pelea previa. Bivol se vio efectivamente más cómodo que Saúl. No solo se llevaba la mejor parte en los intercambios, sino que también por muchos momentos se hizo dueño del centro del ring. Victoria para Bivol, con un también cuestionable desempeño de los jueces en el que 3 solamente en un 115-113 a favor del ruso y en una pelea con un clarísimo trámite. Si bien quedó como anécdota la increíble decisión de darle los primeros 4 rounds al Canelo por parte de los 3 jueces, indicaba una clara intención de volcar la cancha a favor del tapatío. Por suerte, para la justicia boxística, la segunda mitad de Bivol fue inmejorable, lo que permitió hacerse de la victoria. Para cerrar la historia escrita hasta el día de hoy de Santos Saúl Álvarez Barragán, tendremos que ahondar en sus 4 peleas más recientes, todas en las 168 libras. Ante Golovkin en una trilogía que nadie pidió, en la que ganó claramente y con un kazajo totalmente diferente por razones lógicas, el paso del tiempo. Una victoria aburrida y sin espectacularidad ante John Ryder, quedando en deuda con su gente peleando en Guadalajara, pero dando una performance regular. Una cuestionable decisión de pelear ante Charlo, el monarca unificado de las 154 libras y top libra por libra, pero pesos de diferencia y una diferencia de poder brutal hicieron que Canelo dé una clase de boxeo y logre vencerlo con total solvencia. Peleas con gusto a poco y con las críticas de no enfrentar a Benavides, Canelo tomó la decisión de exponer sus títulos ante el querido Jaime Munguía. Joven, estilo divertido pero sumamente permeable en defensa, inexperto. Todo eso venía como anillo al dedo. Sin embargo, Jaime le faltó el respeto a Saúl y dio una primera mitad de pelea electrizante, ganando algunos rounds, combinando con fiereza y asumiendo el protagonismo. Tomó el riesgo que debía tomar. Canelo hizo gala a partir del cuarto de 3 cosas: de su poder, tirándolo en el cuarto y cambiando el trámite de la pelea; su templanza y sus virtudes defensivas. Del quinto round en adelante fue una pelea entretenida, pero con un claro dominador. Múltiples títulos, múltiples divisiones, guerras boxísticas, clases de pugilismo, pero también cuestionamientos por todos lados, por la elección de rivales y por polémicas decisiones de los jueces. Santos Saúl Álvarez Barragán es hoy la cara visible del boxeo, la mega estrella, pese a no ser el número 1 libra por libra. Pero todo lo mencionado anteriormente viene en el combo, lo que hace inevitable la dualidad a la hora de calificarlo. ¿Despierta admiración o despierta odio? Lo que no queda duda es de su calidad boxística y pese a los cuestionamientos que puedan hacerse, está en la historia grande del boxeo mexicano. Santos Saúl Álvarez Barragán, más conocido como Canelo.